Imagina un escenario donde las dos ciudades más poderosas de la antigua Grecia se enfrentan en una guerra titánica que sacude los cimientos del mundo conocido. Atenas y Esparta, dos colosos con visiones y formas de vida completamente opuestas, entran en un conflicto que duraría casi 3 décadas, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Esta es la Guerra del Peloponeso. Atenas brillaba como el centro del arte y la filosofía, liderando la Liga de Delos y expandiendo su imperio marítimo. Por otro lado, Esparta, con su implacable ejército y su sociedad austera, encabezaba la Liga del Peloponeso, temerosa del creciente poder ateniense. ¿Qué provocó que estas dos potencias colisionaran en un conflicto devastador? Mantente con nosotros para descubrir las causas ocultas, las batallas clave y las lecciones que aún resuenan hoy. ¿Qué podemos aprender de una guerra que transformó el mundo hace más de 2 milenios? No te lo pierdas. Para entender la magnitud de la Guerra del Peloponeso, es esencial conocer el trasfondo de sus protagonistas, Atenas y Esparta. Atenas, con su vibrante vida cultural, se erigía como el centro del arte, la filosofía y la democracia. Sus ciudadanos valoraban la libertad de expresión y el pensamiento crítico, y su poderío naval les permitía controlar vastas áreas a través de la Liga de Delos. Por otro lado, Esparta era una sociedad austera, centrada en la disciplina militar y el entrenamiento riguroso de sus guerreros desde temprana edad. Gobernada por un sistema oligárquico, Esparta se destacaba por su ejército terrestre invencible, liderando la Liga del Peloponeso con mano firme. La expansión del poder ateniense bajo el liderazgo de la Liga de Delos comenzó a inquietar a Esparta y sus aliados. Atenas no solo extendía su influencia política y económica, sino que también imponía su dominio sobre otras ciudades-estado griegas. Esta rivalidad por el control y la supremacía en Grecia encendió las llamas de la tensión entre ambas potencias. Varios incidentes menores intensificaron esta rivalidad. Uno de los más significativos fue la disputa entre Atenas y Corinto, aliada de Esparta. La intervención ateniense en Corcira, una colonia corintia, provocó enfrentamientos directos con Corinto. Además, el decreto de Atenas que imponía sanciones económicas a Mégara, otro aliado de Esparta, exacerbó las tensiones. Estas provocaciones y el creciente temor a la hegemonía ateniense empujaron a Esparta y a sus aliados a considerar la guerra como la única solución para frenar el expansionismo de Atenas. Así, mientras las tensiones aumentaban, ambas ligas se preparaban para un conflicto que no solo enfrentaría ejércitos, sino también ideologías y formas de vida completamente opuestas. Este fue el preludio de la Guerra del Peloponeso, una guerra que definiría el destino de Grecia y dejaría lecciones eternas sobre el poder y la diplomacia. ¿Cómo se desarrollaron estas hostilidades en el campo de batalla y cuáles fueron las estrategias empleadas por ambos bandos? La Guerra del Peloponeso se desarrolló en 3 fases principales, cada una marcada por estrategias y eventos que definieron el curso del conflicto. La primera fase, conocida como la Guerra Arquidámica, 431-421 a.C., puso de manifiesto las diferencias en las tácticas y enfoques de Atenas y Esparta. Atenas, con su poderosa flota naval, adoptó una estrategia defensiva. Bajo el liderazgo de Pericles, los atenienses se refugiaron tras las largas murallas que conectaban la ciudad con su puerto, el Pireo. Con el control del mar, Atenas podía abastecerse y resistir los asedios espartanos, mientras lanzaba ataques navales contra las costas del Peloponeso. Por otro lado, Esparta y sus aliados, conocidos por su superioridad en la guerra terrestre, adoptaron una estrategia ofensiva. Invadieron el Ática, el territorio alrededor de Atenas, con la esperanza de atraer a los atenienses a una batalla campal en la que pudieran usar su destreza militar. Sin embargo, los atenienses se mantuvieron dentro de sus murallas, evitando el combate directo. La estrategia defensiva de Atenas parecía efectiva hasta que una tragedia inesperada golpeó a la ciudad, la plaga de Atenas. En el segundo año de la guerra, una devastadora epidemia arrasó con 1/3 de la población ateniense, incluyendo a Pericles, el brillante estratega y líder. La plaga no solo debilitó la capacidad militar de Atenas, sino que también socavó la moral de sus ciudadanos.
Las abarrotadas condiciones dentro de las murallas facilitaron la propagación de la enfermedad, que se convirtió en un factor decisivo en el curso de la guerra. A pesar de estas adversidades, Atenas logró resistir las embestidas espartanas durante la guerra arquidámica, gracias a su estrategia naval y la fortaleza de sus defensas. Sin embargo, la pérdida de Péricles dejó un vacío en el liderazgo que Atenas tuvo dificultades para llenar, y la guerra estaba lejos de concluir. La segunda fase de la Guerra del Peloponeso, conocida como la Paz de Nicias, 421-413 a.C., representó una tregua temporal entre Atenas y Esparta. Aunque se firmó un tratado de paz que debía durar 50 años, en realidad, esta tregua fue más una pausa que una verdadera paz. Las tensiones subyacentes no desaparecieron y en vez de cesar completamente, los conflictos continuaron de manera intermitente. Durante este periodo, ambas ciudades se involucraron en conflictos menores y episodios de traición que mantuvieron viva la llama del antagonismo. Alianzas inestables y acciones belicosas por parte de aliados de ambas partes dificultaron la consolidación de una paz duradera. Un ejemplo significativo fue el conflicto en Mantinea, donde Esparta se enfrentó a una coalición de aliados atenienses, demostrando que las hostilidades estaban lejos de haber terminado. La tregua llegó a su fin con el inicio de la tercera fase de la guerra, conocida como la Guerra de Celea o Jónica, 413-404 a.C. Atenas, buscando expandir su influencia y asegurar recursos vitales, lanzó una ambiciosa expedición a Sicilia en 415 a.C. Sin embargo, esta campaña se convirtió en un desastre total. La fuerza expedicionaria ateniense fue completamente aniquilada, lo que debilitó significativamente la posición de Atenas y redujo su prestigio en el mundo griego. Aprovechando la oportunidad, Esparta fortaleció su ofensiva. Una de las claves para el cambio de rumbo fue la intervención persa. Persia, viendo una oportunidad para debilitar a Atenas, proporcionó apoyo financiero y militar a Esparta. Con recursos persas, Esparta pudo construir una flota naval formidable, contrarrestando la superioridad marítima de Atenas. El impacto de estos eventos fue devastador para Atenas. Las fuerzas espartanas, lideradas por el general Lisandro, establecieron una base permanente en Decelea, en el Ática, desde donde hostigaron continuamente a los atenienses. Finalmente, en 404 a.C., tras una serie de derrotas y el agotamiento de sus recursos, Atenas fue forzada a rendirse. La ciudad, antaño brillante y poderosa, se vio obligada a desmantelar sus murallas y a disolver la Liga de Delos. La caída de Atenas marcó el fin de la Guerra del Peloponeso, consolidando la supremacía espartana en Grecia. Sin embargo, la victoria de Esparta fue efímera, y las secuelas del conflicto dejaron una Grecia debilitada y fragmentada, lista para ser conquistada por fuerzas externas en el futuro. La Guerra del Peloponeso no solo fue un enfrentamiento de ejércitos y estrategias, sino también una pugna de personalidades poderosas y carismáticas, cuyos liderazgos marcaron el curso del conflicto. Entre estos líderes, tres figuras se destacan por su influencia y sus acciones decisivas. Pericles, el arquitecto de la grandeza ateniense, fue una figura central en los primeros años de la guerra. Con su visión estratégica y su capacidad oratoria, Pericles guió a Atenas durante la guerra arquidámica, implementando la estrategia defensiva que mantuvo a salvo a la ciudad detrás de sus murallas. Bajo su liderazgo, Atenas floreció culturalmente y expandió su poder marítimo. Sin embargo, la plaga que devastó Atenas también se llevó a Pericles, dejando a la ciudad sin su líder más capaz en un momento crítico. Alcibíades, uno de los personajes más controversiales de la guerra, dejó una huella imborrable en el conflicto. Inicialmente un líder ateniense brillante y ambicioso, Alcibíades promovió la desastrosa expedición a Sicilia. Sin embargo, enfrentado a cargos de sacrilegio, desertó a Esparta, donde ofreció sus servicios y conocimientos estratégicos. Su influencia en Esparta fue considerable, pero su carácter voluble lo llevó a cambiar de bando nuevamente, esta vez ofreciendo su ayuda a Persia.
y eventualmente regresando a Atenas. La figura de Alcibíades es emblemática de las complejidades y las traiciones que caracterizaron esta guerra. Por último, Lisandro, el astuto general espartano, desempeñó un papel crucial en la caída de Atenas. Su capacidad para forzar alianzas, particularmente con Persia, proporcionó a Esparta los recursos necesarios para desafiar la supremacía naval ateniense. Lisandro no solo derrotó a la flota ateniense en la batalla de Egospótamos, sino que también orquestó el bloqueo que llevó a la rendición final de Atenas. Su liderazgo eficaz y su determinación sellaron el destino de Atenas y marcaron el fin del conflicto. Estos líderes, con sus visiones y decisiones, no solo influyeron en el curso de la Guerra del Peloponeso, sino que también dejaron un legado duradero en la historia. Sus vidas y acciones reflejan las tensiones, ambiciones y tragedias de una época turbulenta, y sus historias siguen siendo estudiadas como ejemplos de liderazgo y estrategia en tiempos de conflicto. La Guerra del Peloponeso, tras casi 3 décadas de sangrientos conflictos, dejó profundas cicatrices en Grecia y cambió para siempre el equilibrio de poder en la región. Las consecuencias de esta guerra fueron vastas y multifacéticas, afectando tanto el ámbito político como el cultural y social de la Hélade. La derrota de Atenas en 404 a.C. marcó el fin de su hegemonía y el inicio de un breve periodo de dominación espartana. Esparta, conocida por su formidable ejército terrestre, asumió el control político de Grecia. Sin embargo, su incapacidad para adaptarse a la gobernanza de un imperio vasto y diverso, junto con su rígida estructura social, impidió que mantuvieran su dominio por mucho tiempo. A diferencia de Atenas, que había construido una red de alianzas mediante la Liga de Delos, Esparta no supo gestionar las complejidades de sus nuevas conquistas, lo que eventualmente condujo a su declive. El impacto cultural y social de la guerra fue igualmente profundo. En Atenas, la derrota socavó la confianza en la democracia, que había sido la piedra angular de su sociedad. El conflicto expuso las vulnerabilidades de un sistema democrático en tiempos de crisis, llevando a una mayor polarización y conflictos internos. La desilusión con el liderazgo democrático y la pérdida de vidas y recursos dejaron a Atenas debilitada, tanto moral como económicamente. En toda Grecia, el conflicto exacerbó las divisiones entre las polis y fomentó un ambiente de desconfianza y rivalidad que perduraría durante años. La Guerra del Peloponeso también dejó lecciones estratégicas y políticas que resuenan hasta el día de hoy. Uno de los aprendizajes clave es la importancia de la adaptabilidad en la estrategia militar. Atenas, a pesar de su poder naval, no pudo vencer a un enemigo terrestre superior debido a su falta de flexibilidad. Además, la guerra subrayó la volatilidad de las alianzas y cómo las traiciones pueden alterar drásticamente el curso de los acontecimientos. El papel cambiante de Alcibíades es un ejemplo de cómo la lealtad y la estrategia personal pueden influir en un conflicto mayor. En términos políticos, la guerra destacó los peligros del imperialismo y la expansión desmedida. La ambición ateniense de dominar a sus vecinos provocó una reacción violenta que culminó en su propia destrucción. Esta lección de humildad y moderación es relevante no solo para los líderes de la antigüedad, sino también para los gobernantes modernos. En resumen, la Guerra del Peloponeso fue un catalizador de cambio en el mundo griego, dejando un legado complejo de poder, cultura y sabiduría estratégica que aún se estudia y valora en la actualidad. La Guerra del Peloponeso está repleta de episodios interesantes y anécdotas fascinantes que a menudo pasan desapercibidos en los relatos más tradicionales. Estos datos curiosos revelan aspectos sorprendentes de la vida y la cultura griega durante este conflicto épico. Uno de los episodios más llamativos es la tregua olímpica. A pesar de la brutalidad y la intensidad del conflicto, los griegos aún mantenían una sagrada tradición, la tregua durante los Juegos Olímpicos. Esta tregua permitía a los atletas y espectadores viajar a Olimpia sin temor a ser atacados, subrayando la importancia del deporte y la religión en la sociedad griega. Aún en medio de la guerra, la llama de la competición pacífica seguía ardiendo.
La guerra también está llena de personajes secundarios que, aunque menos conocidos, desempeñaron roles cruciales. Uno de ellos es Brásidas, un general espartano cuya valentía y astucia le ganaron gran respeto. Brásidas se destacó en campañas en el norte de Grecia, donde sus habilidades tácticas y su capacidad para ganar aliados locales fueron vitales para los esfuerzos espartanos. Otro personaje notable es Hermócrates de Siracusa, cuya defensa exitosa de su ciudad durante la expedición ateniense a Sicilia fue un punto de inflexión en la guerra. La influencia de la guerra en la literatura, el teatro y la filosofía griega fue profunda. Los trágicos horrores y las tensiones del conflicto inspiraron obras inmortales. Aristófanes, el célebre comediógrafo ateniense, utilizó sus obras para criticar la guerra y la política de su tiempo. En Lisístrata, una comedia donde las mujeres griegas se niegan a tener relaciones sexuales con sus maridos hasta que se detenga la guerra, Aristófanes combina humor y crítica social para ofrecer una perspectiva única sobre el conflicto. La guerra también influyó en la filosofía. Sócrates, quien vivió y enseñó durante este periodo tumultuoso, fue testigo de los cambios dramáticos en la sociedad ateniense. Sus diálogos a menudo reflejan la búsqueda de la virtud y el conocimiento en un mundo marcado por la incertidumbre y la decadencia moral. Estos datos curiosos y anécdotas nos muestran que la guerra del Peloponeso fue más que un simple enfrentamiento militar. Fue un evento que permeó todos los aspectos de la vida griega, dejando un legado cultural y humano que sigue siendo relevante hoy en día. La guerra del Peloponeso fue una epopeya de poder, traición y supervivencia que transformó para siempre la faz de Grecia. Desde las imponentes murallas de Atenas hasta los campos de batalla de Sicilia, cada enfrentamiento y cada decisión resuena con las pulsaciones de una civilización en constante lucha por la supremacía. Fue un conflicto donde las estrategias más ingeniosas y las personalidades más carismáticas determinaron el destino de naciones enteras. El cambio de poder fue un golpe sísmico en la estructura política griega. La caída de Atenas y el efímero ascenso de Esparta marcaron el fin de una era y el inicio de otra, demostrando que incluso los imperios más formidables pueden tambalear y caer. Esta guerra nos dejó una lección imborrable. La ambición desmedida y la falta de adaptabilidad pueden llevar a la ruina incluso a las potencias más grandes. El impacto cultural y social de esta guerra fue profundo y duradero. La democracia ateniense, que había sido un faro de esperanza y libertad, se vio fracturada y cuestionada. Las cicatrices del conflicto influyeron en el arte, la literatura y la filosofía, dando lugar a algunas de las obras más emblemáticas de la civilización occidental. Desde las tragedias de Eurípides hasta los diálogos de Sócrates, la guerra del Peloponeso dejó una marca indeleble en el pensamiento y la cultura griega. Finalmente, las lecciones aprendidas de esta guerra son tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 2 milenios. Nos enseñan sobre el valor de la diplomacia, la importancia de la flexibilidad estratégica y los peligros del imperialismo desenfrenado. Nos recuerdan que la historia está llena de ciclos de ascenso y caída y que cada generación debe aprender de los errores del pasado para forjar un futuro más sabio y equilibrado. La guerra del Peloponeso no solo cambió Grecia, sino que dejó lecciones para el mundo que aún resuenan hoy en día. ¿Qué opinas tú sobre esta épica batalla entre gigantes? Hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video de Viajando en el Tiempo.